Bueno, en esta parte os voy a explicar brevemente cómo funciona el simulador gratuito de Fagor CNC. El simulador de Fagor CNC es muy interesante porque es gratuito y realmente es un simulador que va un poco más allá de lo que son simuladores de Windows y simuladores de multimarca. Es realmente el mismo software que utiliza Fagor para las máquinas de control numérico industrial. De manera que si aprendemos a utilizar este software y nos funciona correctamente el programa, tenemos una certeza prácticamente total de que el programa que hemos generado va a poder correr en una máquina industrial sin demasiados problemas, haciendo mínimos ajustes. Como veis, pues aquí tenemos una fresadora 8065 de Fagor con este mismo software y veréis que el simulador simula perfectamente tanto el teclado como el funcionamiento un poco general de la máquina. Este simulador puede simular los sistemas 8060, 8065 y 8070 de Fagor, que son los últimos y son los más modernos que genera esta empresa. Pero tiene una opción Legacy, una opción herencia, que nos permite también generar y simular programas de la versión 8055. Descargamos el software de la página web de Fagor Automation. Tenéis que entrar en la sección de documentación y dentro de la sección de documentación buscaremos simulador y será una de las primeras respuestas que obtenemos. Dándole sobre descargar nos pedirá que creemos una cuenta y nos demos de alta como usuarios. Podéis utilizar vuestro correo electrónico oficial porque es una página seria y simplemente una vez al mes más o menos os mandan una newsletter, un poco de publicidad de sus productos. Si no queréis os dais de baja y si no queréis pues podéis utilizar cualquier correo electrónico que tengáis para este tipo de usos. Una vez descargado lo instaláis en Windows y lo que tendréis es un software que al dar doble clic os aparecerá esta pantalla. En esta pantalla lo que nos dice es que tiene por defecto una máquina fresadora, Mill Machine, y un torno. Dependiendo de lo que vayamos a hacer a partir de ahora, generaremos nuestra máquina a partir de la máquina por defecto. ¿Cómo lo hacemos? Le daríamos doble clic, por ejemplo, ahora si queremos un torno, y nos pide que le pongamos un nombre a esta máquina. El nombre que tenemos previsto es laboratorio. Y al darle Enter, lo que hace es crearnos un clon de esta máquina con el nombre que le hemos pedido. Esto tiene una ventaja. Si más adelante, por lo que sea, nos equivocamos, tenemos una mala operación o simplemente pues nos hemos perdido a la hora de hacer una configuración, borrando la máquina y generándola de nuevo, volvemos a partir de cero. No haría falta reinstalar el software, simplemente crearnos una máquina nueva. También tiene otra ventaja. Si tenemos varios tornos y varias fresadoras con pequeñas diferencias de configuración, podemos crearnos un simulador para cada una de las máquinas. A partir de ahora, como veis, el simulador es muy espartano, tiene muy poquitas opciones y se ve muy básico. Ya veréis que hay algún menú que está oculto y veremos dónde están. Para hacerlo un poquito más agradable a la vista, para hacerlo un poquito más cómodo de trabajar, vamos a hacer una pequeña configuración. Iremos a la tecla más, buscaremos Machine Parameters y dentro de aquí volveremos a darle la tecla más y buscaremos HMI, Human Machine Interface. En la primera pestaña Window podemos cambiar la resolución, el tamaño de la pantalla. En mi ordenador, por ejemplo, funciona bastante bien poniéndola a 1100 y poniendo la altura a 800. Dependiendo de la resolución de vuestra pantalla, podréis darle un poco más o un poco menos. Fijaos que tiene un máximo. Si intento darle más de 864, simplemente no dejará poner el número. Damos a validar y nos da un aviso, un warning. Nos dice que el CNC tiene que arrancar otra vez para asumir los cambios. Perfecto. Damos a escape otra vez y buscamos Language. Tenemos inglés y desplegando podemos poner inglés, francés, euskera, podemos poner español evidentemente. Es un programa que está hecho por una empresa que se dedica a hacer sistemas de mecanizado, por tanto las traducciones están bastante bien hechas, suelen ser bastante buenas. Validamos otra vez, nos dará el mismo warning y damos varias veces el botón escape para llegar a la pantalla principal. Una vez en esta pantalla, si os fijáis aquí arriba, donde pone Fagor Automation, que parece que no haya nada, si damos con el botón izquierdo, nos aparece un menú de configuración. En este menú vamos a ajustar un poco los teclados. Pulsaremos en Settings y lo que haremos será el panel virtual número 1, que es el de la derecha, desplegaremos y diremos que queremos teclado, jog y info. Y el panel virtual número 2, que es el que está abajo, desplegaremos y diremos que no lo queremos. Bien, con esto ya tenemos una configuración básica
iríamos a la pestaña Accelerators, Close, doble clic y Restart, lo que nos pedía antes, reiniciar el sistema. Y en unos segundos pues tenemos, veis, una pantalla bastante más grande y un poco más cómoda de trabajar. Realmente no cambia nada, funciona igual. Si os acostumbráis a trabajar con pantalla pequeña, no hay ningún problema. El programa funciona exactamente igual. Movemos un poco el teclado para que no nos ocupe espacio. Y básicamente aquí tendríamos una representación de la máquina. Ya lo habéis visto al principio, que es muy parecido a lo que sería el panel de control de una máquina industrial, sea una fresadora o sea un torno, una máquina rectificadora, una electroerosión. Cualquier máquina que se controle con este CNC utiliza este tipo de panel. Bien, si os acordáis, tenemos que definir las herramientas que vamos a utilizar. Las herramientas se ponen en la máquina en el orden, en la posición que indicamos en el software, y luego aquí confirmamos y configuramos exactamente la herramienta. Iríamos aquí a tablas, herramientas, y aquí definiríamos las herramientas que vamos a utilizar. Para el ejercicio vamos a utilizar dos herramientas, una de cilindrada de frentar de exteriores con ángulo de posición principal de 95 grados y ángulo de punta de 80. Vendremos aquí y la herramienta será la herramienta T2. Herramienta T2, estamos en la herramienta T2, torneado rómbica, esto es correcto. Buscaremos el ángulo de posición principal, que es el ángulo C, veis aquí lo pone en el gráfico, hemos dicho que son 95 grados. Enter, siempre después de cada operación hay que dar Enter, esta máquina no admite lo del tabulador o el ratón, siempre hay que confirmar con Enter. Y el ángulo de punta es de 80 grados. Venimos aquí, 80 grados. Fijaos que el radio de punta, el radio de la punta de herramienta, en este caso es una herramienta de desbaste. Podemos darle un poquito más. Vamos a poner el 0.4. Esto no está en los apuntes, pero os lo digo yo. Y es una herramienta que tendrá un poquito de curva en la punta. Es una herramienta que aguantará mejor lo que son los trabajos con gran carga de viruta. Tendrá mejor disipación del calor. Venimos aquí. Seguid la flecha. Esto es lo que nos dice la posición de la herramienta respecto a la máquina. Queremos una herramienta a izquierdas. Entonces hay que dar varios clics, en este caso uno solo, hasta que nos da a la izquierda. Y confirmamos con Enter. En este cuadradito nos diría si estamos en el eje XZ por arriba o por abajo de la máquina. Y este es el que nos dice si la herramienta está trabajando perpendicular al eje de giro o paralelo al eje de giro. Según qué máquina trabajemos, tendremos una posición u otra. Este cuadradito de aquí nos dice si queremos arrancar en sentido de las agujas del reloj, sentido contrario, o bien si no hay nada, la herramienta no va a controlarnos este parámetro de trabajo. Generamos la otra herramienta, en este caso es la T3. La T3 tiene la misma geometría, excepto que el ángulo de punta es de 35. Entonces buscaríamos 35, el ángulo de punta, 95, el ángulo de posicionamiento, y el radio de la punta vamos a bajárselo un poco, sería 0.2. Es una herramienta de acabado, suelen tener un radio de punta más pequeño. Si os fijáis, estas dos casillas de aquí nos dicen la longitud de corte. En este caso tenemos 7 milímetros y en el anterior tenemos 7 milímetros. Es una herramienta de pequeño tamaño, pero bastante habitual. Y con esto ya tendríamos definidas las herramientas. Si queremos estas herramientas guardarlas, lo que haríamos sería darle a más y darle a salvar. Entonces guardaríamos en un archivo lo que es el formato de las herramientas. Para 2 herramientas no hace falta, pero si tuviéramos 10 o 12 herramientas, pues sería bastante interesante. Para volver a la pantalla principal, daríamos escape un par de veces. Bien, os digo un par de cosas interesantes de este simulador. Como os he dicho, es exactamente lo que veremos en máquina. Entonces, la casilla ejecutar es la que utilizaríamos para lanzar el programa a la máquina. Entonces vendríamos aquí, seleccionaríamos el programa, nos aseguraríamos de que tenemos hecho el 0 pieza, iríamos al botón verde, pulsaríamos, el programa se ejecutaría en la máquina. No tenemos máquina, por tanto solamente es una pantalla de demostración. Igual que si vamos a la pantalla de utilidades, se utiliza para copiar y pegar archivos. Aquí tenemos un sistema Windows, podemos copiar y pegar directamente con el ratón botón derecho. Si fuera una máquina real, no tendríamos un directorio, no tendríamos una pantalla grande, no tendríamos un sistema operativo que nos apoye. Entonces, este sistema es el que nos permite cortar, pegar, renombrar, crear archivos, crear directorios y, en fin, organizarnos un poco el trabajo. Y finalmente también tenemos la pestaña de manual. Manual, lo que hace esta pestaña es permitirnos mover la máquina. En este caso veis que cambian los números, pero la máquina evidentemente no se mueve. Si veis la máquina real, ahí sí que tenemos el mismo pulsador, tenemos la misma pantalla y en ese caso sí que se están moviendo los ejes. Ahora podemos ver una pequeña demostración con la máquina que tenemos con este sistema de control.
Pulsamos otra vez escape, volvemos a la pantalla principal y de ahí llegamos a la pantalla que vamos a utilizar más a menudo, que es la más habitual en simulación, que es editar. Dando sobre el botón editar, tenemos una pantalla en blanco en la que podemos ir tecleando nuestro programa y simulando para ver cómo funciona. Si intento teclear ahora, veréis que no hace nada. Esto es porque no tengo ningún programa abierto. Para crear un programa nuevo, este programa es un poquitín especial. Tenemos que ir a la pestaña Abrir programa y vamos donde pone fichero y le ponemos un nombre. A partir de ahí tenemos el momento en el que tenemos que elegir qué sistema vamos a utilizar. Si la máquina funciona con un 8065, 8060 u 8070, ponemos cualquier nombre. Ponemos letras, ponemos números, lo que queramos, .nc. También con cualquier otra extensión nos lo reconoce como un sistema de los modernos, 8070, 8065. Si lo que queremos es generar un programa compatible con las máquinas antiguas 8055, lo haremos creando un programa nuevo con el nombre que se utilizaba en la época que utilizábamos esas máquinas. El nombre 8055 tiene que tener 6 números, .pit en el caso de torno y PIM en el caso de fresadora. Lo que haría sería crearme un programa, por ejemplo, pues 111.111.pit, torno. Damos a Enter y tenemos un programa para empezar en blanco. Como esto es un sistema Windows, yo puedo copiar y pegar a través de cualquier aplicación, entonces voy a copiar y pegar el programa que tenemos de muestra. Ya tengo seleccionado el programa, entonces solamente le daré Control V y aquí estaría mi programa. Vale, os voy a hacer una pequeña sugerencia para que trabajéis más a gusto con este tipo de programas. La primera línea en este caso, no tenéis por qué saber lo que significa, pero yo la suelo cambiar por un punto y coma o por un abro paréntesis, que es lo que me indica que voy a hacer un comentario, y lo que hago es ponerle el nombre al programa. Por ejemplo, programa de ejemplo UGI. Esto nos sirve para que cada vez que abra este programa yo sepa de qué va. Poniéndole un nombre de archivo que solo sean 6 números y una terminación, una extensión de 3 letras, es muy difícil organizarse dentro de los archivos. Puedo tener versiones antiguas, versiones modernas. Les puedo poner, por ejemplo, aquí también la fecha. Puedo ponerle versión 1, versión 2, versión 3. Cada vez que abra programas sé para qué sirve este programa. Entonces poner el título al principio es interesante. Aquí lo que he hecho es darle un G54, que es asegurarme de que las coordenadas que tengo están hechas en el sistema de coordenadas de G54. Si tengo alguna duda y no encuentro lo que es cada uno de estos códigos G, puedo abrir los apuntes o puedo ir aquí a la derecha donde pone Help y lo que hace es que me abre una lista de ayudas con las órdenes del sistema de control numérico y ejemplos y pruebas prácticas. Por ejemplo, el G94 que decíamos ahora, podemos ir a buscar aquí y es establecer la velocidad en milímetros por minuto o en pulgadas por minuto y puedo ir, darle así y me da ejemplos de cómo se programa. ¿Vale? Doy escape. Es interesante saber que este programa tiene todos los manuales originales de Fagor. Entonces yo puedo ir aquí donde pone Help, ir aquí abajo donde pone Elegir manual y aquí puedo cargar manuales de programación, manuales de instalación, manuales de configuración. Tengo muchos manuales y mucha documentación sobre el sistema CNC de Fagor. Esta línea os la voy a poner ahora mismo en blanco, os la voy a borrar porque quiero que veáis para qué sirve y es muy muy importante. Bien, tengo ya el programa, yo puedo venir aquí y simular. Y como veis, le doy Start Simulación y aquí abajo se pone la línea en verde, pero no pasa nada más. Claro, yo quiero ver gráficamente qué es lo que está pasando. Entonces, tiene que haber algún modo para que este programa tenga simulador gráfico. ¿Cómo funciona? Si veis aquí arriba, donde parece que no haya ningún menú, pone Edisimu 1 de 3. Editor simulador pantalla 1 de 3. Si le doy clic, se va a desplegar y tendré programa, gráficos y traducción ISO. Traducción ISO ahora mismo no nos importa, pero si vamos a gráficos, veréis que aquí ya tengo un programa que me simula el funcionamiento de la trayectoria de la herramienta. Si vengo aquí abajo donde está el más, doy más y veis que está velocidad. Este programa está pensado para máquinas industriales, para procesadores relativamente lentos. Cuando van con un ordenador personal con un mínimo de calidad, va a ir demasiado rápido, no vamos a poder ni siquiera ver la herramienta. Entonces lo que hay que hacer es bajar la velocidad. Para eso cogemos la flecha, la bajamos, la intentamos arrastrar, a veces cuesta un poco más, a veces un poco menos. Hay que intentar cogerla, bajarla, vamos al mínimo, subimos un clic y ahí es donde la dejamos. Después, si nos hace falta, podremos ir más rápido. Damos escape y venimos. Primero que vamos a hacer, borramos pantalla, ¿veis? Pantalla en blanco y simulamos. Ahora ya
va a una velocidad más razonable. Fijaos que la pieza es muy pequeña respecto al tamaño de nuestro bruto. Si vamos a dimensiones, abajo, podemos definir dimensión mínima, dimensión máxima en Z, diámetro interior, diámetro exterior. En el caso de esta pieza queremos que tenga menos 50, es decir, 50 de Z mínima, 2, tenemos 2 milímetros de sobrematerial por la parte derecha, diámetro interior es 0 y diámetro exterior es 40. Y como veis, aquí ya tenemos el tamaño de la pieza bastante razonable, un tamaño bastante cómodo de trabajar. Si damos a escape, borrar pantalla y simular, veréis que aquí ya la simulación pues es un poco más correcta. ¿Qué pasa? Os habéis fijado que aquí, por ejemplo, había una cuchilla que ha hecho un movimiento extraño. Esto es porque no hemos borrado la pantalla antes de acabar de simular el programa. ¿Veis? Ahora ya no lo hace. Si queremos borrar la pantalla siempre que arranquemos la simulación y queremos que las dimensiones se definan automáticamente antes de empezar la simulación, lo que hacemos es estos datos que hemos visto aquí, estas dimensiones, definírselas al programa de manera por defecto, para que siempre que simulemos este programa, siempre simule con estas mismas dimensiones. Y esto es la orden que os he borrado antes. Vamos otra vez a programa. Y aquí es, abro paréntesis, dgw en mayúscula siempre, dgwz, es el mínimo z, en este caso hemos dicho menos 50, coma, el máximo z, en este caso hemos dicho 2, coma, el diámetro interior, 0, coma, el diámetro exterior, 40. Cierro paréntesis. Y esta orden lo que hace es, cada vez que el programa llega a esta línea, cargar unas dimensiones del blanco en menos 50, 2, 0, 40 y borra lo que es el dibujo. Entonces, cuando vayamos aquí a gráficos, veréis que lo primero que hace es borrar y hace ya nuestro recorrido de trayectoria. Es interesante también cambiar el tipo de gráfico a veces. Este tipo de gráfico es un gráfico macizo, un gráfico sólido, por decirlo de otra forma. Este tipo de gráfico se puede sustituir a veces por un XZ. El XZ es un gráfico lineal. El gráfico lineal a veces ayuda porque las líneas que van en velocidad rápida, en G0, se pintan de color azul. Y las que van en velocidad lenta, las pinta en otro color, en rojo o en amarillo. Veis que también la simulación la puedo poner. Y aquí veo cómo está haciendo mi recorrido. Este recorrido es el recorrido de la herramienta, sin compensaciones. Entonces a veces nos resulta muy cómodo para dibujarlo rápidamente. También este tipo de dibujo es el que os pedimos cuando se hace un dibujo manual sobre papel a partir de un programa de control numérico. Pedimos este tipo de dibujo en el que los movimientos que se hacen a velocidad rápida se dibujan en línea de puntos y los movimientos que se hacen a velocidad controlada se dibujan con línea continua. Bien, poca cosa más. Este programa, ya veis, no es más de lo que veis, pero es muy práctico a la hora de trabajar. Se parece mucho a una máquina real. Ahora, si queréis a continuación, vamos a hacer la demostración de fresa. Para la fresa, ¿qué vamos a hacer? Nos crearemos una máquina nueva, como antes, a partir de la fresa genérica de Fagor. Cambiaremos la resolución de pantalla, cambiaremos la posición de los menús, igual que hemos hecho antes, y eso lo veremos ahora mismo. Para salir del programa tenéis tres opciones. O vais a manual, apagar CNC, o vais aquí arriba, como antes, aceleradores, apagar CNC, o desde Windows hacéis Alt F4 y ya os saldrá la opción de apagar CNC. Apagamos y en este caso cerramos completamente. Bueno, como veis, si he arrancado el programa simulador de fresadora, muevo aquí el panel virtual para estar más cómodos y veis que es exactamente igual que el de torno, pero en vez de poner simulador T pone simulador M. Vamos a ir a la tabla de herramientas, veréis que tiene pequeñas diferencias la tabla de herramientas. En este caso no se simula herramientas de torno, sino herramientas de fresa. Las herramientas de fresa, pues puedo buscar diferentes herramientas como fresado, taladrado, planeado, escariado. ¿Veis? Son las herramientas que ya conocéis. En este caso vamos a definir las herramientas igual que hemos hecho antes, pero solamente nos crearemos una. Nos crearemos una que sea la herramienta 1, cambiaremos para que sea una fresa normal, una herramienta de fresado, Enter siempre, fresa plana, y cuando vamos a radio pues haremos que sea una fresa de 6, por ejemplo, que sea radio 3, Enter. Longitud 75 es correcto, veis que hay diferentes medidas que tenéis aquí. Y una cosa importante en este tipo de simuladores es que a veces tenemos compensaciones que nos permiten hacer pequeños ajustes a medida que la herramienta se va desgastando. Podemos hacer cosas predictivas, podemos predecir un poco
cómo la herramienta va a ir perdiendo diámetro en función del desgaste y con eso hacer pequeñas compensaciones para que todas las piezas nos salgan del mismo tamaño. ¿Vale? En este caso no lo vamos a hacer, tranquilos, no vamos a cambiar nada. Radio de punta nos permite que la fresa tenga un pequeño radio en la punta, serían fresas tóricas que se llaman, en este caso no, radio 0. Y LC, longitud de corte, dejamos los 10 milímetros que para lo que vamos a trabajar es suficiente. Vamos atrás con escape, escape y volvemos a editar. Para crear un programa, ¿veis? No puedo trabajar con él, tengo que crear un programa nuevo. Volvemos como antes, abrir programa y cuando creo un fichero, el fichero tiene que tener 6 números, por ejemplo en este caso 222222 y como es fresadora PIM, M1000 T torno. Es curioso que este programa pues haya mezclado las traducciones en 2 idiomas, pero funciona así y si seguís un poco las instrucciones no hay ningún problema. Tengo ya mi programa y le doy control V porque ya tenía el programa preparado. Como antes os he dicho, me gusta mucho poner la primera línea, un punto y coma, y llamarlo pues programa prueba de fresadora, por ejemplo. La segunda línea es lo que se llama la línea de cabecera y en esta definimos todos los parámetros que vamos a trabajar en este programa que no estamos seguros de que se hayan quedado en la sesión anterior de mecanizado. Por ejemplo, G90, que es trabajar en coordenadas absolutas, G71 trabajamos en milímetros, G05 arista matada y 94-97 que son las configuraciones de velocidad de avance y de corte habituales en fresa, que serían milímetros por minuto y en revoluciones por minuto. Fijaos que hemos creado también el DGWZ y hemos definido un bruto. Fijaos que ahora hay 2 números más. La fresadora trabaja en 3 dimensiones, X, Y y Z. En torno, acordaos, teníamos longitud mínima en Z y máxima en Z, después diámetro interior, diámetro exterior. En este caso lo que tenemos es menos X más X, menos Y más Y, menos Z más Z. ¿Vale? Tenemos los 6 juegos de datos. Simulamos, lo tenemos en verde y vamos a verlo en gráfico. Vamos a gráficos y fijaos, vamos a hacer como antes, bajamos velocidad. Recordad que los ordenadores modernos son muy rápidos para este tipo de trabajos. Bajamos velocidad al mínimo, un clic y damos a simulación. ¿Vale? Y veréis que el recorrido lo hace y en este caso había un G41 activo y eso quiere decir que nos está compensando para que el material se quede a la derecha y la herramienta a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Esto me interesa enseñarlo en un segundo. Veis que ha hecho la pieza y tiene un tamaño determinado. Aquí no ha llegado a comerse esta parte del material. Aunque veis que el simulador es muy básico, por ejemplo, puedo cambiar el punto de vista moviendo aquí. Esto me resulta bastante útil a veces para tener bien las coordenadas. Y puedo hacer zoom de la zona que yo quiero ver el detalle. ¿Vale? Habéis visto que hace la entrada, empieza a compensar y hace la primera curva. Si vuelvo a simular, y ahora haría otra vez en el tamaño total. La ventaja del DGWZ es que cuando vuelve a cargarse, vuelve a cargar las medidas iniciales, aunque haya hecho zoom, aunque haya modificado los tamaños de la pieza. Bien, paramos, reseteamos y volvemos atrás y vamos a tablas, herramientas. En herramientas hemos diseñado una herramienta, hemos utilizado una herramienta de 6 milímetros de diámetro. Imaginemos que por lo que sea en la caja no tenemos, entonces tenemos una de 12. Aquí le ponemos 6 de radio, por tanto serían 12 de diámetro. Volvería atrás, editar, volvería a simular y cuando simulo, fijaos que la herramienta es mucho más grande. Pero aún así, el tamaño de la pieza interior es el mismo, porque el G41 ha tomado el radio de la herramienta de la tabla de herramientas y lo está utilizando para generar una trayectoria paralela a la trayectoria que yo le he diseñado, pero separada lo que es el radio de la herramienta. Hace un offset, que se suele llamar. Hemos separado la herramienta de manera que, fijaos, el material que se ha comido es de la parte de fuera, pero la parte interior, la parte que hemos definido como pieza válida, en este caso estamos haciendo un recorte exterior, lo que se llama también cortar un macho. En ese caso hemos dejado las medidas interiores, quitando estos radios de acuerdo que evidentemente no se pueden eliminar, las hemos mantenido tal y como estaban previstas al principio. Esa es la ventaja de trabajar con compensaciones de herramienta. Si trabajo con una compensación hecha a mano, que le he sumado y le he restado el radio de la herramienta, puedo hacer una pieza perfectamente válida, pero en el momento en que cambie de herramienta, cambiará todo. Si trabajo con compensaciones en G41 o G42, que la compensa el software, me permite cambiar de herramienta y la misma máquina cambiará la trayectoria para que coincida con la herramienta. ¿Y dónde va a buscar ese radio de la herramienta? Lo va a buscar aquí. Cuando hago T1, busca la herramienta 1,
que es la que está en el cambiador de herramientas posición 1, y D1, y esto es que va a buscar la tabla de herramientas que tengo en el software, la que he programado antes, va a buscar ese diámetro. Y con ese diámetro hace la compensación para que se queden las dimensiones adecuadas. Bien, como os decía, este programa no es especialmente bonito a nivel estético, no es un programa que tenga pinta de moderno, aunque ya os digo que es el programa que se utiliza hoy en día para manejar las máquinas herramienta de Fagor, y es un programa perfectamente válido. No es estéticamente agradable, pero es un programa muy práctico, porque este programa que tenéis aquí, si al simularlo y probarlo funciona bien, simplemente cortando y pegando en un programa de la máquina real, estaríamos trabajando con la máquina real sin casi hacer cambios. Me queda una cosa por explicar. Estos programas se guardan, como habéis visto aquí en Abrir programa, en un archivo dentro de vuestro disco duro, pues Fagor CNC, users, PRG, 8055 a 8070, donde vosotros lo guardéis, podéis guardarlo en el escritorio. Tened en cuenta una cosa, el programa Fagor CNC creará un directorio cuando trabaje en modo fresa y otro directorio cuando trabaje en modo torno. Entonces, ese directorio no estará disponible en vuestro Windows si no estáis en el mismo modo que habéis programado la última pieza. Es un poco complicado de entender, pero funciona así. Como os recomiendo yo que guardéis los programas para entregarlos o para utilizarlos en otro ordenador o para mandároslo por correo electrónico. Lo que haríais aquí es seleccionar todo el programa, botón derecho copiar, copy, y a partir de ahí podéis pegarlo en un correo electrónico, pegarlo en un documento de texto en blanco, pegarlo en el Notepad. Simplemente el programa que utiliza la máquina CNC es una lista de caracteres, no tiene nada en especial. Guardaríamos por un lado el programa de la máquina y por otro lado iríamos a tablas, tabla de herramientas, aquí sí, el más, el positivo, y salvar. Entonces me guardaría la tabla de herramientas, que simplemente también es una lista de estos parámetros en forma de tabla. Si utilizáis pocas herramientas, simplemente pues copiáis, pegáis, y si tenéis que mandar un documento al profesor o entregar algún tipo de programa para su revisión, lo más práctico es copiar y pegar a un correo electrónico, se hace la revisión, el programa revisado, copiar y pegar otra vez a otro correo, de ahí copiamos y pegamos al simulador y vamos jugando así. Es una forma muy rápida de trabajar y realmente da pocos problemas y tiene muy buena trazabilidad de las diferentes versiones. ¿Vale? Espero que os sea útil este programa. Yo os digo que es muy habitual en la industria y nos vemos en otra sesión de clase. Gracias por vuestra atención.